Miguel Ángel Temprano, gestor independiente. Hola Miguel Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Fernando. Y con Javier García, director de Velaria Inversores. Hola Javier, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, por empezar por lo de mañana, que es un poco lo que dicen que va, pues bueno, a condicionar el comportamiento del mercado a corto plazo. Dato de inflación en Estados Unidos. Javier, ¿qué es lo que podemos esperar? Bueno, el dato de inflación, como hemos podido ver, los últimos trimestres ha ido mejorando pues más o menos variablemente, del 9,1 al 6,5. Se espera una pequeña revisión a la baja, alrededor del 6,2%. Nosotros creemos que la tasa de inflación irá mejorando poco a poco y actualmente vemos dos factores claves de cara a los próximos trimestres a una mejora, digamos, del IPC, ¿no? El primero es, pues hay precios como el del gas natural, que ha caído una absoluta barbaridad. Estamos hablando de que el gas natural ha caído de 10 a 2,5. Esto es una caída del 80%, que lógicamente reduce los precios y reduce la presión inflacionista. Y luego hay otro punto a favor, en referencia a la inflación, que es la tasa de ahorro americana, que, pues durante los últimos prácticamente 50 años tenemos la segunda más baja desde el año 2005, que es del 3,3%. Lo que ha pasado básicamente que la situación que generó la pandemia, pues tuvimos en el año 2020 y 2021 tasas de ahorro brutales, de en torno al 8 y el 16%. Todo ese dinero, pues ha entrado en la economía en el año 2022, lógicamente, los ciudadanos se sentían mucho más cómodos gastando ya que tenían esa tasa de ahorro, pero actualmente estamos en el 3,3% y, como digo, es la segunda más baja de los últimos 50 años, solo superada, solo un poquito más baja fue en el año 2005. Por tanto, tenemos ahí dos puntos a favor, que son precios más bajos en el precio del gas natural y una tasa de ahorro mucho más reducida en América. Por tanto, lo normal sería que de cara a los próximos trimestres siguiéramos con la línea que se ha seguido hasta el momento, que es un IPC, pues poco a poco cada vez más reducido. Hace unos días, hace una semana, concretamente, publicó Goldman Sachs un artículo, un estudio interesante en el que decía que las familias norteamericanas habían gastado ya el 35% de todo el ahorro que habían conseguido durante la pandemia y que a finales de año ya habrían dilapidado, eso sí, 2/3 de todo ese ahorro. Así que también, claro, esa teta también se va secando, Miguel Ángel. El ahorro era brutal, ¿eh? El ahorro, sí. El ahorro embolsado. Hombre, con los cheques que regalaba el señor Powell no me extraña. Claro. Pero el ahorro embalsado era brutal, con lo cual el ir sacándolo poco a poco tiene una desventaja para la inflación, que no es precisamente lo que mejor venga, ¿no? Porque, es decir, se genera consumo. Mira, yo la semana pasada, yo hago un análisis de coyuntura desde hace muchísimos años, donde meto muchos valores. No tiene mayor valor más que para darme una imagen, porque al final, cuando mezclas muchas cosas, al final lo que te sale no es un plato perfecto, sino un batiburrillo de plato, con lo cual la lectura le puedes dar siempre la que te más guste, ¿no? Pero bueno, yo a base de los años la he ido intentando, más que afinar, entender. La coyuntura es una de las cosas que le hacen o que les obligan en las oposiciones a los economistas del Estado. Yo utilizo mis 10 datos, ¿no? Y el problema es que todo lo que me indicaban es que la cosa estaba peor que antes, pero muy poquito peor. Es decir, que estaba muy estabilizado. Y después yo recurro a otro análisis, que es que sobre 150 valores del S&P y del Eurostock, lo que mido es cuál ha sido su variación mensual y cuál ha sido su variación anual. Pero lo hago sectorizado, porque generalmente un sector se mueve en paquete. Es decir, o va todo mal o va todo bien. Y luego, obviamente, dentro de él, el stock picking lo que te hace es que, pues puede ser que a uno se descuelgue o que uno suba por ello. Bueno, pues curiosamente, esto de ir todo bien o todo mal solo ocurría en un sector, en el de los cruceros, donde particularmente es un sector tan pequeño que no es analizable, porque son 3 compañías. Lo cual te hace pensar de que la situación, en primer lugar, los movimientos alcistas o bajistas que te encuentres en la bolsa no son más que reacciones de oportunidad. Es decir, que los compradores que entran a buscar la oportunidad y que aquellos que la tienen se la quedan y aquellos que piensan que es una ganga, la sueltan. Entonces, que estos movimientos de para arriba y para abajo no los debemos de interpretar
a raíz de los datos macro como movimientos estables. Lo que sí también indica es que muy probablemente la recesión o la crisis o lo que le queramos llamar, que yo soy el primero que pienso que viene, va a ser muchísimo, muchísimo más suave de lo que gente como yo pensaba hace 5 meses. ¿Qué ocurre con el dato del IPC del próximo día? Que muy probablemente no salga todo lo bien que quieran, es decir, que esté, pues eso, prácticamente en las mismas cifras que el mes anterior, porque si bien es cierto que el gas natural ha bajado radicalmente, el petróleo se ha establecido y los alimentos frescos en Estados Unidos han sido en un movimiento prácticamente plano, y el resto de los factores ya subyacentes no se mueven. La vivienda no se ha movido de una manera brutal, es decir, y los datos de empleo vuelven a indicar que cuando salgan no van a salir por debajo de los 200, 300.000, que es que para mí eso es una locura. Bueno, la recesión podría llegar a ser tan suave en el caso de Europa que ya casi nadie habla de recesión, y menos Miguel Ángel. Hoy acaba de publicar la Comisión Europea sus previsiones de crecimiento para 2023-2024. Da un crecimiento de 0,9% de crecimiento en la eurozona, más allá de que pueda haber también casos como el alemán. Pero bueno, dice que la inflación incluso también dice que va a mejorar, que se va a reconducir al 5,6%. Obviamente la inflación tiene que bajar. En la medida en que, como ha dicho Javier hace nada, el gas baje, es decir, nosotros tenemos, a diferencia de los americanos, un shock de oferta. Ellos tienen un shock de demanda. Es decir, ahí hay mucha gente que gasta y que por lo tanto la inflación sube. En nuestro caso, desgraciadamente, no es ese, sino simplemente que no hay producto. Si el producto que te falta eres capaz de equilibrarlo y que te entre, obviamente no se generará un efecto inflacionario. Y hay un factor muy importante en España particularmente, es el ejemplo técnico de cómo se hace una cosa mal. Cuando la inflación subyacente está por encima de la inflación nominal, lo que te indica es que toda la inflación de segunda ronda, que generalmente es secuencial y relativamente lenta, en España ha caído a plomo sobre lo que es la inflación subyacente. Es decir, la de segunda ronda ha llegado y se ha establecido, con lo cual no hay capacidad de bajar los precios, porque los alimentos frescos y el petróleo, que es lo que es la suma hacia la nominal, te va a terminar dando igual sobre la subyacente, que es la importante. Entonces, determinados países lo pasaremos peor, y España vamos a ser uno de ellos. Otros soportarán mejor la crisis, que va a ser menor. Y eso también a nosotros, dado a que el turismo es nuestra principal fuente de ingresos, pues oye, minorará nuestro problema. Es decir, nuestro verano no será un mal verano si en otros países las cosas no van tan mal y los turistas vienen. Y bueno, pero la verdad es que cuando los datos son del 0, no sé cuánto, da igual que sean 0, no sé cuántos que menos 0, no sé cuántos. Estamos en una situación de no crecimiento. Y no nos olvidemos que España todavía no hemos recuperado los niveles prepandémicos. Sí, nadie quiere hablar de la bicha tampoco, ni inventar ese fenómeno de esta inflación, pero el hecho es que las bolsas europeas, bueno, más allá de que hayan pisado el freno ya desde hace 10 días, pues bueno, la subida ya no sea en vertical, ni incluso, insisto, los rendimientos de los bonos hayan vuelto a poner a todo el mundo de nuevo sobre aviso. El hecho es que Europa sigue ganándole un poquito la partida a Estados Unidos en términos de rentabilidad este año, Javier. Sí, bueno, la realidad es que Estados Unidos, Europa cotiza con un 30% de descuento frente a Estados Unidos, que esto es algo que es poco común. De hecho, bueno, pues pasó en el entorno de 2004 o 2009 y está volviendo a pasar ahora en 2023, ¿no? Nosotros pues los inversores en general, esto lo vemos como algo, bueno, venga, vale, cotiza con descuento, pero al final donde se gana dinero es en Estados Unidos, porque es que en los últimos 5 años la realidad es que Estados Unidos ha subido alrededor de un 90-95% frente a Europa, que ha hecho un 35%. Yo estoy hablando del Stoxx 600, que es el índice con el que ha hecho más rentabilidad. Si nos vamos a España ya ni te cuento, ¿no? Entonces los inversores no están acostumbrados a que Europa lo pueda hacer mejor que Estados Unidos. Sin embargo, este descuento en valoración que se dio en el 2004 y el 2009, para que te hagas una idea, entre el 2004 y el 2007,
Europa hizo alrededor de un 90% de rentabilidad y Estados Unidos subió alrededor de un 40%. O sea, prácticamente le dobló en rentabilidad Europa a Estados Unidos. Y entre el 2009 y 2011, pues Europa subió alrededor del 100% y Estados Unidos alrededor del 85-90%. O sea, que hubo diferencias de rentabilidad con este descuento, con esta diferencia de descuento entre Estados Unidos y Europa, ¿no? ¿Por qué creemos que eso puede empezar a pasar ahora? Porque, bueno, nos encontramos ante una situación contextual donde Europa puede funcionar mejor. En Europa encontramos empresas más aburridas, con balances más saneados, con un producto o servicio, bueno, pues que generalmente la gente consume. Y en Estados Unidos lo que hemos visto en los últimos 5 años es mucho potencial. Son empresas que han traído, bueno, pues nuevos servicios, nuevas tecnologías, que se han cotizado lógicamente muy caras, que se financiaban para llevar el proyecto adelante y muchas lo han llevado, ¿no? Y lógicamente, bueno, pues se han colocado a precios altamente, bueno, pues relativamente caros, ¿no? Y esa subida de tipos de interés pues está perjudicando a todas esas empresas que tenían deuda, que tenían una deuda más o menos pues relativamente alta, y esos intereses que tienen que pagar sobre la deuda se lo quitan al beneficio neto, ¿no? Eso es algo que en Europa no está pasando en tal medida, ¿no? Y esto es algo que les está beneficiando actualmente, ¿no? Por tanto, bueno, pues esas diferencias de rendimiento que ya estamos viendo ahora, creemos pues, que es una pequeña señal de que ahora en los próximos 2 y 3 años creemos que volverá a ocurrir lo que pasó entre el 2004-2007 o 2009-2011, que Europa conseguirá pues, subir por encima de Estados Unidos. Nosotros estamos bueno, pues, sobreponderando Europa frente a Estados Unidos, que es algo que no hacíamos en mucho tiempo, ¿no? Ahora sí que estamos empezando a ver señales que nos dicen un poco por dónde pueden ir los tiros de cara a los próximos 2 y 3 años. De lo que se ha venido hablando a lo largo de los últimos 20-30 años, cuando Europa podría pues coger el testigo de Estados Unidos. La verdad es que apostar contra Estados Unidos yo creo que a nadie se le mete en la cabeza. Otra cosa es que prefiramos meternos en terrenos europeos que americanos, pero apostar contra Estados Unidos, por ejemplo, ¿a ti te parecería, Miguel Ángel, una buena decisión? No quiero decir que apostar contra Estados Unidos sea apostar a favor de Europa, pero digo a la contra de Estados Unidos. No, vamos a ver. Yo llevo escuchando más de 10 años que este es el año de Europa y siempre ha sido el año de Estados Unidos. Y creo que este año otra vez más. O sea, Estados Unidos tiene varias diferencias muy importantes con respecto a Europa. Varias y una muy crítica. Nosotros somos 29, es decir, somos un batiburrillo. Realmente Europa como tal, como país, no existe. Digamos que hay 2 Europas. La Europa de la eurozona y el resto. Y en el resto, lo único que, y esto es macro, pero es que al final es así, los de la eurozona lo que hemos delegado es nuestra soberanía monetaria, nada más. Pero es que los otros es un conjunto donde unos pudientes le dan dinero a los menos pudientes a cambio de que hagan determinadas cosas. Esa es la triste realidad de Europa. Bueno, pues las empresas que cotizan en el Eurostock trabajan en ese mercado. Y tu principal cliente siempre es tu vecino. Siempre. Cualquier compañía, cualquier fábrica, su principal cliente no está a miles de kilómetros, está al lado. Por lo tanto, si estamos bajo esa teoría, donde el principal negocio de las compañías europeas está en Europa, países que tienen políticas fiscales dispersas, donde los gobiernos cada uno hace y dice lo que quiere contra un país que ya tiene una historia consolidada de actuar de una manera coordinada, donde su Banco Central está muy coordinado con su propio gobierno. Es que las bases sobre las que trabajan unas compañías y sobre las que trabajan otras no tienen lugar. Eso es lo primero. Y lo segundo, cualquier inversor europeo, salvo que sea multimillonario y pueda permitirse tener cantidades de su patrimonio en diferentes monedas, para él su moneda de referencia es donde vive, en este caso el euro. Por lo tanto, tendrá que tener en cuenta la pérdida de valor que se le pueda producir por la operación en dólares. A lo mejor los beneficios, pero eso es una inversión y por lo tanto un riesgo. Y si lo quiere evitar, lo tiene que cubrir. Y eso es un coste. Por lo tanto, tengamos en cuenta claramente todo esto. Pero si vamos al análisis de las meras compañías, olvidándonos de todos los demás, las compañías americanas este año con seguridad lo van a hacer mejor. Y antes o después esa diferencia corregirá.
porque el entorno macroeconómico en el que trabajan es un entorno más seguro con el que trabajan las compañías europeas. Javier. Sí, bueno, al final lo que dice Miguel tiene toda la razón. Aquí parte, bueno, de hecho generalmente Estados Unidos ha cotizado a un valor más alto de lo que Europa, ¿no? En términos de valoración me refiero, ¿no? Eso siempre ha sido así. Y generalmente cuando estás invirtiendo en bolsa te encuentras empresas que cotizan a 25 veces beneficios y otras a 5 porque la calidad de esas empresas que cotizan a 25 veces beneficios es mucho más alta, ¿no? Lógicamente, no es lo mismo que montes una empresa y que tengas un servicio que lo acaba de conocer la sociedad, que tengas una empresa como Visa, o Mastercard, que la consume todo el mundo, ¿no? Cuanto más calidad tiene el negocio, más alto se cotiza, ¿no? El tema que hay ahora mismo entre Europa y Estados Unidos es que hay un descuento excesivamente alto respecto a la media de los últimos 25 años. Generalmente, cuando hay un descuento tan alto como el 30% actualmente, porque Europa te cotiza a 13, 14 veces beneficios y Estados Unidos te está cotizando a 20, 21, cuando hay tal descuento tan alto, generalmente lo que ocurre es un ajuste donde Europa lo consigue hacer mejor que Estados Unidos. A nivel económico y largo plazo, Estados Unidos, lógicamente, tiene bastantes ventajas por encima de Europa y, lógicamente, a largo plazo, y cuando digo largo plazo me refiero a los próximos 15 años, es muy posible que Estados Unidos lo haga mejor que Europa. Pero a corto o medio plazo, refiriéndome a 1 o 3 años vista, es muy posible que empecemos a ver pues un poquito más rendimiento por la parte de Europa. Y esto se está dando ya, quiero decir, estamos empezando a ver cosas muy distintas. Por ejemplo, la inversión en valor y la inversión en crecimiento, por los tipos de interés. El año pasado hemos tenido fondos de crecimiento europeos que han caído un 35% y hemos tenido fondos de valor europeos que han subido un 7%. Sin ir más lejos, el Russell Value contra el Russell Growth, por ejemplo, crecimiento-valor. El año pasado el Russell Growth perdía un 34% y el Russell de valor perdía un 7%, ¿no? En China, hace un trimestre, subimos un 35% frente a Estados Unidos, que hizo un 2%. Está empezando a haber unas diferencias de rentabilidad brutales que empiezan a ser, nosotros creemos que van a ser o que son señales de qué va a pasar los próximos años, ¿no? Pero sí es cierto, en un entorno general, que Estados Unidos a largo plazo, lógicamente y muy seguramente, pues es una economía mucho más dinámica, no tiene nada que ver. Pero sí es cierto que a corto o medio plazo, 2 o 3 años vista, es muy posible que veamos a Europa por encima de Estados Unidos en términos de rendimiento, al igual que ha pasado, bueno, porque está pasando durante el último trimestre. Claro, del perfil de cada uno. Ojalá, Javier, ojalá. Todo depende, digo, del perfil de cada uno, del riesgo que esté dispuesto a asumir. Algunos inversores dirán, bueno, pues ni en un sitio ni en otro, ¿no? Javier acaba de nombrar a China. Está teniendo también una trayectoria pues muy brillante en términos de rentabilidad bursátil. O India, ¿no? Que es un poco el país también que viene pisando fuerte, ¿no? India, un país que te estás estudiando tú de arriba abajo también, Miguel Ángel. ¿Es un buen momento para invertir en India? No lo sé, y te voy a contar por qué. No lo sé. Yo siempre que he invertido en India lo he hecho a través de un fondo indios, pues el típico de Goldman o de Morgan, pero asegurándome de que el gestor sea un indio que está no en Londres, sino que está en Delhi o en Mumbai. Porque India es una cosa demasiado particular. Yo creo que a India lo que le ha tocado ahora mismo es la Bonoloto, el euromillón ese. Le ha llegado, ha coincidido una serie de factores que no tenían nada que ver hasta ahora. El primero, son de los pocos junto a Indonesia que tienen capacidad suficiente para absorber petróleo ruso a la hora del refino. El petróleo ruso no lo puede refinar todo el mundo, es un petróleo complicado de refinar. Y la gran capacidad está en Rusia, en India y en Indonesia. Han aumentado por 33 el número de inversiones que hay. Esto dicho por el ministro de Exteriores indio. Y además, descaradamente lo ha dicho, dice, nos hemos aprovechado del precio, yo creo que lo han comprado muy por debajo de los famosos $60 que han puesto, porque si no, la India no hubiera podido aguantar. Pero esto es una situación coyuntural, donde antes o después acabará. El que hoy en día se esté aprovechando el país de un petróleo barato para poder exportar y ganar es totalmente coyuntural. Antes o después esto se igualará. Y no nos olvidemos, a pesar de eso, India tiene una inflación del 6%,
que a pesar de todo este chollo, yo vuelvo a decirlo siempre, aquel inversor que quiere invertir en India, que invierta a través de un gestor indio. Yo hoy en el artículo que he publicado hoy por la mañana, yo doy mi opinión de por qué la India, después de 40 años pensando en ella, he llegado a la conclusión de que yo nunca veré una India como China. Hay algo que cuento en el artículo que me parece que paraliza el que la India pueda llegar a ser eso. A lo mejor se lo tenemos que preguntar a todos estos chatbots, estos que de nueva generación, de los que todo el mundo habla, en dónde hay que invertir, dónde no, y a lo mejor, no sé, hasta aciertan. ¿Qué os parece a vosotros también todo este tema, este boom, este furor por la inteligencia artificial y a su vez por los vehículos financieros que invierten en esta temática, Javier? Sí. Bueno, es un sector muy interesante que, bueno, nosotros llevamos 2 años, entre comillas, sin mirarlo porque, bueno, 2020 y 2021, por toda la situación que generó la pandemia, pues todo fondo o ETF que se dedicaba a la inteligencia artificial subió excesivamente. Tanto es así que el año pasado, pues si ahora actualmente miras cualquier tipo de fondo o ETF que invierta en inteligencia artificial, verás caídas el año pasado entre el 35 y el 60%. Ha habido recuperaciones en otros sectores, pero aquí no. ¿Por qué? Porque está muy ligado también con los tipos de interés, ¿no? Son empresas que tienen nuevos proyectos, nuevas ideas, que muchas pueden ser excelentes, pero necesitan financiarse para crearlas, ¿no? Y al final, bueno, pues los tipos de interés están haciendo que les quiten una parte del pastel tan alta como para que los inversores decidan salir, ¿no? Creemos que va a ser un sector interesante cuando los tipos de interés empiecen a moderarse, porque, bueno, al final la inteligencia artificial es algo que nos beneficia a todos. Lo que se dedican es a montar procesos más eficientes en todo tipo de sectores y eso beneficia a todos los ciudadanos, ¿no? Ya lo estamos viendo, ¿no? Respecto a utilizar algoritmos a la hora de invertir, nosotros no lo vemos tan sencillo. De hecho, conocemos muy pocos casos de éxito donde una máquina haya pues, generado una rentabilidad, digamos, importante o incluso rentabilidad positiva. El único caso de éxito que nosotros conocemos, de éxito rotundo, es el caso del fondo Medallion Fund de Jim Simons, que ha hecho un 39% de rentabilidad durante 30 años, ¿no? Es un matemático americano con un equipo de 200 empleados que, por cierto, el fondo que tiene está totalmente cerrado ya y cobraba un 5% fijo y un 50% sobre los beneficios. La gente lo pagaba, lógicamente, por esa rentabilidad, ¿no? Al margen de eso, muchos casos de algoritmos que yo conozco a nivel de pequeñas instituciones y personas, bueno, pues clientes retail, hay muchos más casos de fracaso que de éxito, porque al final es un algoritmo que cuando las cosas empiezan a ir mal, mucha gente mete la mano, lo para y eso es lo peor que puedes hacer. El algoritmo hay que mantenerlo, ¿no? Y tienes que creer en él, ¿no? Y eso es algo que aquí no hay tanta cultura financiera como para poder hacerlo. Y ya digo, generalmente, a nivel de casos de éxito, nosotros solo conocemos el caso de Jim Simons, de Medallion Fund, y no conocemos ningún otro. Por tanto, la inversión a través de algoritmos no lo vemos tan sencillo como lo venden ahora mismo. Bueno. Yo fíjate, perdonadme un momentito, los quants, que son los fondos de los algoritmos, yo he dicho que no creo en ellos, o sea, lo he dicho por activa y por pasiva. Lo que acaba de aparecer es un nuevo factor, es decir, algo que enseñe constantemente al algoritmo que no sea la mente humana, sino que sea un sistema de inteligencia artificial. Todavía no lo conozco, pero tengo la sensación de que esto nos va a dejar sin trabajo a todos, a todos. Y ojalá me esté equivocando. Miguel Ángel Temprano, yo también tengo esa impresión, quiero decir. Miguel Ángel Temprano, gestor independiente, Javier García, director de Velar Inversores, un placer. Muchísimas gracias a los dos. Cuidaros, que vaya bien la semana. Igualmente, hasta la próxima. Un abrazo.